Bienvenidos a El Relator Oscuro. Para entender lo que ocurrió en Río de Janeiro durante la operación más letal de los últimos años, es necesario comprender primero el territorio y la estructura que lo sostiene. Brasil es un país continental, con enormes diferencias sociales, económicas y territoriales. En algunas regiones urbanas, especialmente en Río, el Estado comparte o disputa el control con organizaciones criminales fuertemente armadas. Esas organizaciones no son grupos improvisados. Poseen jerarquías, mando, comunicación, financiamiento y acceso a fusiles de uso militar. Operan como estructuras paralelas de autoridad. Los complejos del Alemão y La Pena, en la zona norte de Río, son áreas densamente pobladas, grandes bloques de viviendas construidas unas sobre otras, calles estrechas, escaleras interminables, techos conectados. Es un territorio vertical, un lugar donde la vigilancia se hace desde arriba y donde la movilidad no depende solo de la calle. Allí, durante años, diferentes facciones del crimen organizado establecieron puestos de observación, rutas internas y control territorial. La policía entra, pero no siempre permanece. La operación que veremos aquí fue presentada por el gobierno como una acción para desarticular estructuras del crimen organizado, una operación para recuperar control estatal en zonas donde la presencia del Estado era limitada. El resultado fue alto. Los números variaron, las versiones también. Y lo que quedó después no fue solo el silencio, sino preguntas que todavía siguen abiertas. Esta es la historia de lo que pasó después de los disparos, cuando comenzó la reconstrucción de los hechos. Para comprender la operación, es necesario empezar antes del día del enfrentamiento. Río de Janeiro no es una ciudad homogénea, es una ciudad con zonas turísticas junto al mar y al mismo tiempo con áreas donde el Estado no controla completamente el territorio. En esos lugares el control se disputa. No se trata de delincuencia común ni de violencia casual, se trata de organizaciones que operan como estructuras paralelas, con jerarquías, disciplina interna, financiamiento y capacidad armada. Los complejos del Alemão y La Pena son agrupaciones de barrios y comunidades construidas en laderas de morros, casas apiladas, techos conectados, calles estrechas donde dos personas no pueden caminar juntas, pasillos que funcionan como rutas internas. Para quien nunca estuvo allí, es fácil imaginar laberintos horizontales. En realidad, el movimiento es vertical, de la calle al techo, del techo a otra casa, de allí a una escalera que sube a un punto de observación. Por eso, el control territorial no se mide solo por presencia física en el suelo, sino por quién domina las alturas. En estas zonas, durante años, se estructuraron grupos dedicados al crimen organizado. No son improvisados, no se forman en días, se consolidan con tiempo, recursos y alianzas. Manejan venta de drogas, transporte interno, distribución de suministros y cobro de cuotas. Manejan dinero, dinero en efectivo, dinero que no se reporta, dinero que circula. Ese flujo económico sostiene armamento, y el armamento sostiene el control. No es solo violencia, es economía y administración territorial. Los fusiles que circulan en estos territorios no son piezas baratas. Un rifle que en otros países cuesta menos de $1.000, dentro de estas zonas puede costar de 80 a 200.000 reales. Ese aumento no es arbitrario, es el precio del transporte ilegal, de la ruta clandestina, del riesgo de cada intermediario. Cada fusil representa inversión. Cada arma es un activo. Su posesión no solo implica fuerza, sino capacidad de mantener autoridad sobre un espacio. Por eso, combatir el crimen organizado en Río no es solo arrestar personas, es romper cadenas de abastecimiento, rutas de comunicación, puntos de observación y sistemas de circulación económica. La presencia del Estado en estos territorios ha sido intermitente. La policía entra, pero rara vez permanece. Operaciones rápidas pueden interrumpir actividades, pero no siempre desmantelan la estructura. Por eso, cuando se anuncia una operación de gran escala, como la que ocurrió en el Alemão y La Pena, el objetivo declarado no es solo detener individuos, es interrumpir el control territorial, recuperar la capacidad del Estado de decidir lo que ocurre en un espacio que, en la práctica,
había sido administrado por una organización paralela. El territorio no reacciona de manera pasiva. En lugares donde hay control consolidado, existen vigías en puntos altos, observando entradas, salidas y movimientos. Hay rutas internas para desplazarse sin usar la calle. Hay códigos visibles y no visibles. Por eso, una operación policial de gran escala necesita planificación detallada, acceso por múltiples frentes, uso de vehículos blindados para protección, apoyo aéreo para reconocimiento y equipos especiales entrenados para combate en terreno urbano vertical. La operación fue anunciada como una acción para combatir el crimen organizado y para retomar áreas donde el Estado tenía presencia limitada. Ese fue el discurso oficial. La acción se ejecutó con gran número de agentes, vehículos blindados, helicópteros y drones de observación. El objetivo era ocupar puntos altos primero, impedir desplazamientos, cortar rutas internas y finalmente controlar el terreno. Pero, aún antes del primer disparo, la operación ya tenía consecuencias. En territorios como estos, la información circula rápido. Mensajes de alerta, señales visuales, movimientos de cierre de comercios y hogares. Cuando las luces de helicópteros comienzan a aparecer, cuando los blindados se posicionan, el territorio se ajusta de inmediato. Nadie necesita explicaciones. Se sabe lo que está por venir. La relación entre el Estado y estas zonas no es simple. No es una línea recta entre control y falta de control. Es un equilibrio inestable, donde cada parte observa a la otra. Cuando una operación rompe ese equilibrio, lo que se pone en juego no es solo la seguridad, sino la estructura social, económica y territorial del lugar. Esa es la antesala. La operación no comenzó con los disparos, comenzó con la decisión de entrar. La operación comenzó antes del amanecer. No hubo anuncio público previo, no hubo aviso en televisión, solo movimiento interno. Vehículos blindados fueron posicionados en accesos principales hacia los complejos. Unidades de intervención llegaron de forma escalonada para evitar bloqueos anticipados. Desde arriba, helicópteros aguardaban autorización para sobrevolar. La orden era avanzar por múltiples puntos para impedir que los grupos armados se concentraran en un solo sector. El terreno exigía precisión. No es lo mismo entrar en una avenida que en un pasillo de 1 metro de ancho entre casas. En los complejos del Alemão y La Peña, una línea recta rara vez existe. Cada calle tiene una salida lateral. Cada casa conecta con otra por un techo, una ventana o una escalera oculta. El movimiento no es solo frontal, es lateral, ascendente, descendente. El control del espacio se disputa centímetro a centímetro. Los primeros momentos fueron de observación en silencio. Luego comenzaron los disparos. No hay claridad sobre el punto exacto donde se inició el fuego, pero el registro coincide en algo. Los primeros intercambios fueron desde puntos altos. Los vigías ya estaban en posición. Cuando una fuerza externa entra, el primer objetivo es retrasar su avance. No necesariamente detenerlo, solo retrasarlo. Ese retraso permite reorganizar rutas internas, mover armamento, reposicionar hombres, cerrar calles con objetos o vehículos abandonados. Las unidades policiales avanzaron detrás de los blindados. Los blindados no estaban allí solo para abrir camino, sino para bloquear líneas de tiro. Los agentes necesitaban cobertura en áreas donde la geometría favorecía a quienes observaban desde arriba. Cada esquina podía ser un punto de fuego, cada ventana, un pasaje, cada techo, un observatorio. En ese contexto, la operación adoptó el ritmo de avance lento, sin correr, sin exposición innecesaria, paso firme, asegurar posición, luego avanzar. Los helicópteros comenzaron a sobrevolar a baja altura. No estaban disparando de forma continua. Su función principal era observar y marcar movimientos. La presencia aérea cambia la dinámica del combate urbano. Quien controla la vista desde arriba reduce la posibilidad de emboscadas. También permite identificar rutas de fuga hacia áreas de mata o hacia conjuntos habitacionales periféricos. Los drones complementaron esa mirada, operando más bajo y con mayor precisión en callejones. Dentro del territorio, los residentes se resguardaron, puertas cerradas, luces apagadas, movimiento interno limitado.
No hubo evacuación general. Es difícil evacuar miles de personas en estructuras verticales. La población se mantuvo dentro. La operación avanzaba alrededor de ellos. En algunos sectores el sonido era constante. En otros, silencio prolongado. La experiencia del territorio divide la percepción en zonas. Hay lugares donde se comprende que el combate está cerca. Hay otros donde solo se escucha el eco distante, como si el conflicto fuera ajeno pero inevitable. Con el paso de las horas, la operación abrió corredores internos. Controlar un corredor significa bloquear rutas de circulación para los grupos armados. No es suficiente entrar en un punto, es necesario sostenerlo. Esto requiere rotación de agentes, apoyo logístico y comunicación coordinada. La comunicación se mantuvo en canales cerrados, órdenes cortas, sin discusiones, solo información esencial. La resistencia no fue uniforme. En algunos sectores hubo enfrentamientos prolongados, en otros, retirada rápida. Cuando la retirada ocurre, no significa rendición, significa cambio de posición. Los grupos armados conocen el terreno, pueden desaparecer en una escalera lateral y reaparecer 2 bloques más arriba en cuestión de minutos. Es por eso que la operación priorizó las alturas. Quien controla la altura, controla la observación, y quien observa, decide dónde atacar y dónde evitar. Durante el avance, comenzaron a aparecer los primeros cuerpos. No todos fueron recuperados en el momento. En áreas donde el fuego continuaba, la extracción no era posible. La contabilización exacta quedó para más tarde. En ese momento, la prioridad era asegurar los sectores, bloquear rutas, evitar cercos inversos. Los agentes continuaron avanzando, consolidando puntos altos y rutas principales. La operación se extendió durante horas. No hubo retirada al anochecer. La permanencia fue parte de la estrategia. Abandonar el territorio demasiado pronto permite reorganización inmediata del control criminal. Por eso, la ocupación se sostuvo más allá del primer día. El terreno quedó bajo observación constante. La ciudad continuó, pero aquel espacio quedó suspendido en una especie de tiempo propio, denso, sin ritmo externo. Cuando el movimiento de combate disminuyó, comenzó la siguiente fase, la estabilización. Esa fase consiste en permanecer, vigilar, registrar, verificar. No es combate, es control. El territorio quedó bajo ocupación total. La operación se había ejecutado, pero el registro de lo ocurrido apenas iba a comenzar. Cuando los disparos se detienen, el silencio no significa paz, significa espera. El territorio no vuelve a su ritmo de inmediato. Todo queda detenido, como si la comunidad entera contuviera la respiración. Las calles vuelven a llenarse lentamente. Primero los perros, después algunos niños mirando por las ventanas, luego los adultos abriendo las puertas apenas unos centímetros, escuchando, confirmando si el movimiento externo se mantiene estable. La vida diaria no desaparece, se suspende. Los comercios que no fueron dañados permanecen cerrados en las primeras horas, no por orden, sino por precaución. La circulación de dinero informal, que sostiene una parte significativa de la economía local, también se detiene. El mototaxi, que normalmente es uno de los principales medios de transporte interno, reduce su actividad. Nadie quiere ser visto moviéndose rápido en un momento en que cada desplazamiento puede ser interpretado como señal. El territorio observa, la policía observa, cada parte espera el movimiento de la otra. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen posiciones, no avanzan más, tampoco se retiran, permanecen. La permanencia es una forma de mensaje, indica que la operación no fue solo entrada y choque, fue ocupación temporal. Esa presencia prolongada altera la lógica interna del territorio. Los corredores de circulación que antes eran seguros ya no lo son. Las rutas de techo a techo siguen existiendo, pero ahora están vigiladas. Los puntos altos, antes en manos de los vigías, son monitoreados por agentes. El espacio cambia. Lo que se podía hacer antes, ahora requiere cautela, cálculo y tiempo. Los cuerpos, hasta ese momento, comienzan a aparecer en los conteos oficiales y extraoficiales. La diferencia entre los números surge aquí. En algunas zonas, durante el enfrentamiento, fue imposible retirar cuerpos con acompañamiento técnico.
En otras, fueron los propios residentes quienes realizaron la extracción para evitar que los cuerpos quedaran expuestos durante horas. Esto dificulta la reconstrucción precisa, no solo por la ausencia de registro inmediato, sino porque el momento de la muerte, la posición del cuerpo y la distancia del disparo requieren análisis técnico de laboratorio. Ese análisis no se hace en el lugar, se hace después, con tiempo y método. Los vecinos se comunican entre sí en voz baja. No hay debates públicos, no hay reuniones abiertas. Las conversaciones ocurren en puertas entreabiertas, en pasillos, en mensajes enviados de casa a casa. No se trata solo de miedo, se trata de una forma de organización social que ya estaba establecida antes de la operación. El territorio no se gobierna por silencio, se gobierna por códigos, y los códigos siguen allí, aunque el actor dominante haya sido interrumpido. Las escuelas, cuando reabren, lo hacen con asistencia parcial. Algunas familias prefieren mantener a los niños dentro por unos días más, no porque el peligro sea inminente, sino porque el territorio aún está redefiniéndose. La normalidad no es solo abrir puertas, es sentir que se puede caminar sin ser observado, y eso tarda. La prensa llega a los alrededores, pero no ingresa en profundidad. Las cámaras muestran accesos, declaraciones breves, entrevistas de esquina. Lo que ocurre en los callejones internos no se registra tan rápido. La información que circula fuera es incompleta. La que circula dentro es fragmentada. La reconstrucción de los hechos será lenta. No se hará en un solo informe ni en una sola declaración. Se hará pieza por pieza, testimonio por testimonio, laudo tras laudo. Los agentes permanecen en puntos estratégicos. No patrullan todas las calles. No pueden. Sería imposible cubrir cada pasaje. La permanencia tiene un propósito: evitar reocupación inmediata por la organización que controlaba el territorio. La pregunta que surge aquí es cuánto tiempo esa permanencia puede sostenerse. La logística cuesta dinero, munición cuesta dinero, combustible cuesta dinero, cada hora de helicóptero cuesta dinero. Mantener presencia continua requiere presupuesto y decisión política. Esa es la parte que no se ve en los noticieros, pero define el futuro del territorio tanto como la operación misma. La comunidad, por su parte, se adapta. La adaptación siempre ocurre. Algunas actividades se reanudan, otras cambian de horario o de lugar. Algunos comercios vuelven a abrir en silencio, sin anunciarlo. Los barberos, los pequeños mercados, las panaderías. La vida cotidiana tiene valor, necesita continuar, incluso en un espacio herido. Lo que queda en el día después no es solo destrucción o ausencia, lo que queda es incertidumbre. Una incertidumbre que no se resuelve con presencia policial ni con declaraciones oficiales. Se resolverá con el paso del tiempo y con la forma en que cada actor, Estado, comunidad y organización criminal, responda en los días siguientes. El territorio está en pausa, pero la pausa no dura para siempre. Pronto comenzará el movimiento nuevamente, y ese movimiento definirá qué cambió realmente. Cuando la operación terminó en el terreno, comenzó otra fase menos visible, pero igual de decisiva: la disputa por los números. Los primeros informes hablaban de 64 muertos. Ese fue el dato que circuló en las primeras horas. Era un número alto, pero no definitivo. Con el avance de los peritos y la entrada de equipos de registro forense, el número se modificó. El gobierno del estado actualizó la cifra a 119 muertos, incluyendo agentes que participaron en la operación. Sin embargo, organizaciones presentes en el territorio afirmaron que el número real podría llegar a 132, considerando cuerpos encontrados por residentes y fallecimientos en unidades de salud que aún no habían sido incorporados a los listados oficiales. La diferencia entre 119 y 132 no es solo una variación matemática, es una diferencia que define cómo se contará la historia. Para el Estado, los 119 representan los casos documentados con necropsia, registro formal y vinculación directa con la operación. Para los grupos que trabajan en terreno, los otros cuerpos son parte del mismo evento, aunque no tengan la misma cadena de registro. La polémica nace de ahí. Si un cuerpo es retirado por residentes para evitar su exposición prolongada y no se realiza la verificación técnica de inmediato,
el caso pasa a depender de reconstrucciones posteriores. Esa reconstrucción requiere tiempo, laudo, testimonio y análisis balístico. Nada de eso es inmediato. Los números en este tipo de operaciones no son detalles administrativos, son la base sobre la cual se interpretará lo ocurrido. Si el número se fija en 64, se habla de una operación extrema, pero controlada. Si el número se fija en 119, se habla de un enfrentamiento de alta letalidad. Si el número se aproxima a 132, el episodio asume dimensión histórica. En el debate público, cada cifra representa una narrativa distinta. El Estado afirma que la operación fue dirigida contra el crimen organizado y que la letalidad fue consecuencia directa de enfrentamientos armados. La narrativa oficial sostiene que la presencia de fusiles, posiciones elevadas y estructuras defensivas justificó el uso de fuerza letal en varias áreas del territorio. Esa narrativa opera sobre el principio de que el crimen organizado tiene capacidad bélica y, por lo tanto, la respuesta del Estado debe ser proporcional a esa amenaza. No se habla de moral, se habla de capacidad de fuego. En contraste, organizaciones de derechos humanos, defensores públicos y sectores académicos señalan que, en escenarios de alta letalidad, es necesario establecer claramente en qué circunstancias murió cada persona. No es suficiente decir que hubo enfrentamiento. Es necesario determinar si las muertes ocurrieron durante combate, en retirada, después de cerco o bajo rendición. Esa distinción define si la operación se mantuvo dentro de los límites del uso legítimo de la fuerza o si hubo excesos. Por eso, la exigencia no es ideológica, es procedimental. Identificar arma, distancia de disparo, posición del cuerpo, trayectoria de bala. La técnica define la versión, no el discurso. El problema es que la técnica necesita tiempo, y la política no funciona al ritmo del tiempo, funciona al ritmo de la opinión. Mientras la opinión circula, los laudos aún están en elaboración. La prensa nacional e internacional informa sobre las dos cifras sin poder cerrarlas. La población dentro del territorio comenta en privado. El Estado responde en conferencias. Las organizaciones replican en notas. El debate se vuelve circular, pero la respuesta final aún no existe. La circulación de armas volvía a aparecer como factor central, no solo por la presencia de fusiles, sino por su costo. Armas que en frontera cuestan algunos cientos de dólares alcanzan valores de 80 a 200,000 reales dentro de los complejos. Eso indica un mercado interno estabilizado, rutas logísticas, intermediarios y financiamiento continuo. Para las organizaciones que piden investigación, entender cuánto dinero circula es tan importante como entender cuánta violencia ocurrió. Para el Estado, desmantelar ese flujo de dinero es tan importante como ocupar el territorio. En este punto, el territorio sigue en silencio tenso. Las familias esperan la identificación formal de los cuerpos, los agentes esperan directrices para la continuidad o retirada gradual. Los peritos trabajan con registros incompletos en terrenos donde la escena original se perdió. Cada dato recibido cambia la narrativa. Cada laudo redefine una cifra. Cada cifra desplaza una interpretación. No hay conclusión, solo una disputa en curso. Lo que se fija ahora no es solo la cantidad de muertos, es la versión oficial de lo ocurrido, y esa versión todavía está siendo escrita. Cuando los datos empezaron a variar y las cifras se volvieron parte del debate, el tema salió del territorio y entró en la discusión pública. La operación dejó de ser solo un evento localizado y pasó a ocupar el centro de la agenda nacional. La forma en que se habló de la operación no fue uniforme. El país se dividió en interpretaciones, en énfasis, en prioridades. La operación, que se presentó como una acción para combatir el crimen organizado, terminó siendo un punto de disputa sobre la presencia del Estado, la legitimidad de la fuerza y el alcance de la violencia necesaria para retomar territorios. En el gobierno estatal, la narrativa fue directa. La operación fue una respuesta a estructuras criminales que habían consolidado control territorial. Según esa lectura, el Estado no actuó por elección política, sino por obligación institucional. Se afirmó que el crimen organizado
operaba con armamento de gran poder, estructura de vigilancia y administración constante del espacio. La operación, en esta interpretación, fue un acto de recuperación, retomar control. Ese fue el eje. En el Congreso y en las cámaras legislativas, el discurso se dividió. Algunos parlamentarios se posicionaron con firmeza a favor de la operación. Para ellos, la letalidad fue resultado del enfrentamiento. Señalaron que el crimen organizado en Río no es una amenaza abstracta, es una fuerza que disputa territorio, dinero, circulación y vidas. Bajo esa perspectiva, la operación fue presentada como necesaria, como una acción que, aunque costosa, impide que la organización criminal expanda su influencia. Del otro lado, otra parte de los legisladores pidió esclarecimiento detallado. No negaron la presencia del crimen organizado, no defendieron que el Estado no actúe. El punto de ellos es otro: ¿cómo se actuó? Si las muertes se dieron en combate o fuera de combate, si hubo posibilidad de rendición, si hubo eliminación selectiva, si hubo exceso. Para ese grupo, la operación debe ser investigada con el mismo rigor con que se justificó, sin acusación inmediata, sin absolución automática. Procedimiento. Los medios de comunicación, nacionales e internacionales, adoptaron enfoques distintos. La prensa local mostró imágenes del territorio, testimonios de residentes, movimientos limitados, puertas cerradas, escuelas con asistencia parcial. La cobertura se centró en el impacto cotidiano, la vida interrumpida, la reanudación lenta, la tensión invisible que queda en el barrio después de la operación. La prensa nacional de mayor alcance abordó la dimensión política, mostró declaraciones oficiales, respuestas de entidades de derechos humanos, debates legislativos. El caso se convirtió en marcador de posición, no sobre el territorio, sino sobre la interpretación del Estado y su función. Los medios internacionales se centraron en 3 puntos: el número de muertos, la configuración urbana y el tráfico de armas. La estructura de los complejos del Alemão y La Pena fue descrita como un escenario urbano de difícil control, donde el crimen organizado y el Estado compiten por la capacidad de gobernar el espacio. Se destacó el hecho de que los fusiles, cuyo costo en mercado legal puede ser bajo, alcanzan precios muy altos dentro del territorio. El dinero volvió a aparecer no como dato económico, sino como señal de organización y estructura criminal. Organismos internacionales no emitieron condenas directas. Lo que solicitaron fue información. La lógica fue la siguiente: si el número es alto, la documentación debe ser detallada. Si la documentación es incompleta, la revisión debe continuar. No hubo acusación, hubo observación. Y observación constante significa que la operación sigue abierta en el plano institucional, aunque esté concluida en el terreno. La discusión pública, con el paso de los días, dejó de girar en torno a la operación en sí y pasó a girar en torno a lo que vendrá después. El territorio aún ocupado sigue teniendo población, comercio, movilidad, necesidades. La operación detuvo la estructura criminal, pero no la sustituyó. La pregunta que queda es quién administrará el territorio después. Si el Estado se retira pronto, la facción puede reorganizarse. Si permanece, necesita recursos. Si los recursos no llegan, la permanencia se quiebra. La operación no resolvió el problema. Lo movió, lo desplazó, lo dejó visible. Y ahora, el territorio está en un punto de transición, entre lo que fue y lo que todavía no es. La operación terminó en el terreno, pero no en los informes. Las calles volvieron a moverse, aunque con cautela. Los comercios reabrieron lentamente. Las escuelas retomaron clases con asistencia irregular. La vida continúa, pero no igual. El territorio sigue bajo observación. La comunidad también. Todo permanece en un equilibrio silencioso. Los números siguen en revisión. La diferencia entre las cifras oficiales y las registradas por organizaciones en el lugar aún no fue cerrada. Los peritajes avanzan. Los laudos están en elaboración. La versión final depende de esa documentación, no de declaraciones públicas, no de discursos, de datos. La operación fue presentada como una acción contra el crimen organizado. Ese fue el punto central. Lo que queda por definir es hasta dónde llegó esa acción,
en qué circunstancias se dieron las muertes y qué cambiará en el territorio a partir de ahora. Las respuestas todavía no existen, se están construyendo. Y cuando estén listas, el país y el mundo sabrá no solo lo que ocurrió durante la operación, sino lo que quedó después.